familia que la mayoría ya conocéis a Miguel Rodríguez, pero de todas maneras le tengo que presentar y lo voy a hacer. Y realmente yo iba a empezar presentándolo como MPC J30, porque ese es el código de su observatorio. Me ha tocado presentarte porque nos conocemos hace del orden del cuarto de siglo ya, del orden de 25 años. Entonces me toca presentarle por viejo. Pero ha sido una pena porque la verdad es que quien presentó ayer era muchísimo más guapa, más joven y era... A mí, Miguelón y algún otro que hay por aquí por la sala me causan mucha admiración, porque es gente que tiene un tesón y una constancia, bueno, enormes, y es gente además que su tiempo y parte de sus recursos lo donan generosamente a la ciencia. El hecho de que sean astrónomos aficionados no quiere decir que no sean científicos, solo quiere decir que no cobran por ello. Y el valor y el mérito que tiene Miguelón, haciendo un montón de observaciones en su momento de variables, ahora de supernovas, investigando día a día y observando por una ventana muy estrecha en el cielo de Madrid, la verdad es que tiene un mérito enorme. Entonces os voy a dejar con él, que ahora nos va a hablar de espectros, de espectrógrafos, además cacharreando es una máquina, y encima después va y lo divulga, gratis. Os dejo con Miguel. Muchas gracias, don Miguel. Gracias. Muy bien, pues más o menos ya os ha dado don Miguel una idea de lo que va a tratar esta conferencia. Bien, esto va sobre todo de que vamos a descomponer y analizar para conocer las cosas. Vamos a saber cómo se ha producido la luz que recibimos en nuestros telescopios, analizándola gracias a la espectroscopía. Es una técnica sencilla, es una técnica que nos ha proporcionado avances sustanciales en la astronomía y desde hace un siglo es el fundamento de la astrofísica. Además, es algo con lo que se puede experimentar de una forma bastante sencilla, relativamente económica. De hecho, un aficionado a la astronomía, si se lo propone, puede poner su parte en lo que es un trabajo de ampliación del conocimiento, incluso de descubrimiento, ¿no? Del análisis de las estrellas y los fenómenos del universo. Vamos a empezar hablando de la naturaleza de la luz. Sabemos hoy día, gracias al electromagnetismo, que la luz es una onda electromagnética, es una combinación, como veis ahí en el esquema, de un campo magnético y un campo eléctrico que varían constantemente de manera paralela y se propagan rectilíneamente a la velocidad c, la velocidad de la luz. Sabemos hoy día más o menos qué es la luz, sabemos por la mecánica cuántica que se comporta tanto como onda como corpúsculo. Tenemos ahora ya la idea de que la luz es algo así como un paquete de ondas, son ondas y a la vez es un paquete de ondas que llamamos fotón, que es la partícula que transmite la fuerza electromagnética. Y hay muchos fenómenos que nos invitan a conocer la naturaleza de la luz, que están en la que está involucrada la naturaleza de la luz. Por ejemplo, si veis en esta foto de este atardecer, estamos viendo todas estas nubes iluminadas de un tono rojizo. Pues bien, ¿cómo ha llegado esa luz rojiza? ¿Cómo se ha seleccionado esa luz para que solo llegue el rojo de toda la luz blanca que viene del sol? Pues bien, en ese momento en que casi ya se ha puesto el sol, los rayos solares están atravesando una masa de aire bastante elevada y están pasando por toda una capa de polvo en suspensión. Pues bien, ese polvo está compuesto de partículas de un tamaño aproximadamente
400 micras, que coincide con la longitud de onda de la luz azul. Por lo tanto, la luz azul se bloquea y solo pasan longitudes de onda más largas. Y es por eso que vemos el cielo rojo al atardecer. ¿Ves? Este es uno de los fenómenos por los que podemos ver la naturaleza de la luz, como una onda electromagnética. Nada mejor para empezar a hablar de la espectroscopía que lo que es el espectro natural por antonomasia, que es el arco iris, el fenómeno producido por las gotas de lluvia descomponiendo la luz del sol. Fue la primera evidencia, todavía cuando no se podía explicar bien, de que parece que la luz se puede descomponer en colores, que es lo que pensó Newton, que acertadamente llegó a la conclusión de que la luz blanca es una mezcla de todos los colores, y así lo demostró con dos elementos: el disco de color, un disco con colores que rota y al rotar a gran velocidad, girar a gran velocidad, aparece blanco por la mezcla de todos los colores, y luego por el famoso experimento de la descomposición de la luz solar por el prisma, de manera que la luz blanca salía descompuesta por el prisma en los colores constituyentes. Ya no queda lugar a dudas de que la luz que nos llega habitualmente al aire libre es una mezcla de toda una serie de longitudes de onda, de las más cortas a las más largas, dentro de lo que es el espectro visible. Pero no solo hay luz visible, la radiación electromagnética tiene otros rangos. Y uno de los primeros que se descubrieron después del descubrimiento de lo que eran los espectros, hay que recalcar una cosa, lo que se llamó, lo que era este conjunto de luz de colores descompuestos saliendo del prisma, por ser una luz especie como un poco misteriosa y vaga, se le llamó espectro, ¿no? Como una especie de fantasma. Y de ahí nos queda la palabra. Pues bien, no mucho tiempo después, en el siglo XVIII, William Herschel investigó, se preguntó cuánto calor aportaba la luz de cada color. Y entonces hizo este experimento que veis ahí, que es el proyectar el espectro, todos los colores del espectro sobre unos termómetros y ver cuál era el que producía un mayor aumento de temperatura. Pues bien, parece que, bueno, daban unos resultados a la par, quizá el rojo parece que daba con más calor, pero sin embargo, en la parte más allá del rojo había un termómetro puesto que era el sujeto de prueba, era el termómetro de chequeo para comprobar que el resto estuviera haciendo bien su trabajo. Y se encontró con que el termómetro que había supuestamente fuera del espectro, más allá del rojo, daba una temperatura mucho mayor, lo cual hizo a Herschel descubrir que hay una luz que no vemos y que era capaz de transmitir calor, ¿no? Luego es la luz que llamaríamos más adelante infrarrojo. Entonces vamos viendo. Luego después gente como Fraunhofer ya empezó a estudiar más detalladamente los espectros. Fraunhofer es el que hace los verdaderos espectroscopios, los primeros espectroscopios, es el que observa con detalle el espectro solar y clasifica las líneas de absorción. Y bien, pues bueno, como decía, pues lo que es el espectro visible es solo una parte de toda la radiación electromagnética. Tenemos ya ahí en la radiación electromagnética desde la más corta, el rango de los rayos gamma, hasta las ondas de radio muy largas y de baja frecuencia. Que es todo el conjunto de la radiación electromagnética, mucho más de lo que podemos ver. Pues bien, ¿cuál es el secreto de todo? El fundamento son las transiciones de los electrones en los átomos. Sabemos hoy día que los electrones están
están ocupando una especie de posiciones, unos niveles de energía, digamos, en torno al núcleo. Hemos superado ya la idea de los electrones orbitando, no son corpúsculos sólidos que orbitan, son una especie de distribuciones de carga, tal como nos pone en evidencia hoy día la mecánica cuántica. Y bien, lo fundamental es que estos niveles de energía son discretos, no son continuos. Los saltos son discretos. Entonces, cuando un electrón adquiere energía o la pierde, emite o absorbe fotones. Por lo tanto, un átomo, digamos que deja siempre su negativo, su huella dactilar. De manera que si recibe luz, va a excitar a los electrones de la corteza de que van a absorber energía justo en ciertas frecuencias. Y al revés, si un átomo es excitado de una manera externa, es capaz de hacer que los electrones cambien de nivel de energía y emitan. De manera que justamente van a emitir en frecuencias que van a ser un calco de las que absorbían cuando estábamos en el caso contrario. De esta manera, cuando tenemos un gas a baja presión excitado, se producen espectros de emisión, con emisiones de luz, como veis ahí, en niveles discretos. Y luego, sin embargo, si tenemos ese mismo gas en un medio alrededor, digamos, absorbiendo la luz de lo que se llama un cuerpo negro, que digamos que emite en todas las longitudes de onda, entonces esa luz de espectro continuo se ve absorbida justamente en los lugares que corresponden a esos niveles de energía. Por eso se producen espectros de absorción sobre un espectro continuo. Este es un poco el fundamento de todo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Cada átomo tiene sus niveles de energía específicos, tiene su huella dactilar. Es como la llave que suele haber una cerradura. Todo encaja perfectamente, de manera que, claro, tenemos una de las claves de esta técnica, que es capaz de permitirnos identificar los átomos que están involucrados en una emisión de luz o en una absorción de luz. Bien, vamos a hablar un poco de la clasificación espectral de las estrellas. Allá por el siglo XIX, gente como Angelo Secchi empezó a observar de una manera continua visualmente los espectros de las estrellas. Con un sencillo espectrógrafo del que disponía, ya podía observar espectros, estrellas más o menos brillantes, de distintos tipos, y observó que tenían espectros muy distintos. Según fueran estrellas más brillantes y azuladas, otras más amarillas, más parecidas en espectro al Sol, o estrellas más rojas. Tenían una presencia o ausencia de líneas espectrales, todavía sin poderlas explicar bien. De manera que hizo una secuencia, digamos, un poco intuitiva, en función quizá del número y complejidad del patrón del espectro de absorción, que realmente todavía estaba muy lejos de lo que iba a saberse tiempo después. Quizá en el observatorio de Harvard, cuando se elaboró el catálogo Henry Draper por el equipo de Pickering, en el que, bueno, había toda una serie de astrónomas que bueno, empezaron un poco como personal, digamos, para poder clasificar estrellas en las placas con bastante agilidad. Estas eran placas procedentes de un survey del cielo hecho con un prisma objetivo, de manera que era capaz de sacar placas de zonas bastante amplias del cielo, de manera que cada estrella aparecía con su espectro descompuesto, de manera que se podía hacer un reconocimiento espectral de zonas amplias del cielo bastante rápido. Pues bien, eso iba produciendo muchas placas que se tenían que analizar, se tenían que reconocer las estrellas y se tenían que, digamos, reconocer los espectros. Pues bien, con la experiencia adquirida,
estas mujeres que trabajaron en el equipo de Pickering, sobre todo Ann Cannon, sobre todo, fueron un poco ya cribando lo que eran las similitudes y las diferencias entre los espectros, y fueron afinando un poco lo que era el esquema de la clasificación de Angelosecchi. Pues realmente empezaron a reordenarlo, a poner unos criterios racionales, hasta llegar a la famosa secuencia espectral de OBAFGKM. No solo estableciendo ese orden, sino además estableciendo ya subtipos, o sea, de manera que se llegó a tener elementos como para poder subdividir cada tipo de estrella y poder hacer una secuencia continua. ¿Veis aquí? En la foto de ahí tenéis el equipo de Pickering y ahí tenéis y ahí tenéis, por ejemplo, una imagen de una de las placas del cielo que tomaba el survey del observatorio de Harvard. Y bueno, llegando un poco más adelante, ya se establece un poco el sistema espectrofotométrico y se establece algo muy importante, ya lo que es el diagrama Hertzsprung-Russell y ya las poblaciones de estrellas. Ya se distingue entre lo que es la secuencia principal, la población de las supergigantes, las gigantes, que incluso antes de llegarse a desarrollar una teoría sólida de la evolución estelar, del origen y evolución estelar, ya se pudieron establecer, gracias a medidas de distancias, a mediciones de brillos de magnitudes absolutas, ya lo que son las poblaciones. Y de hecho, lo que es la pertenencia, entonces de esta manera cada estrella se puede clasificar con el esquema de la clasificación de Harvard, pues O, A, B, F, G, K, M, con un subtipo, digamos, que expresa entre qué nivel está, entre qué letra y qué letra, y luego es capaz, a continuación va lo que es la sigla de lo que es la población. Si es V, es de la secuencia principal; si es 1A1B, 2, 3, 4, ya se trataría de supergigantes o gigantes. Es decir, ya es una clasificación mucho más completa. Pues entonces vamos a lo que nos ocupa, la cuestión de cómo descomponemos la luz. Necesitamos un elemento dispersivo. El primer elemento dispersor es el prisma, el que utilizó Newton para descomponer la luz por primera vez. Se basa simplemente en que con un cierto ángulo, el ángulo de refracción en el prisma es dependiente de la longitud de onda, de manera que cada color sale del prisma con un ángulo distinto, de manera que se descompone. Es un poco parecido al fenómeno de aberración cromática de las lentes. Y tenemos un elemento mucho más poderoso, que es la red de difracción, de la que quizá la habéis visto que salía en la diapositiva sobre Joseph Fraunhofer, en el sentido de que es el que empezó a utilizar redes de difracción. Pues bien, una red de difracción es un conjunto de líneas talladas sobre un bloque de vidrio, de manera que hacen un efecto, digamos, un efecto de la óptica angulatoria, por el cual se produce difracción, de manera que cada rayo de luz reflejado o refractado por cada una de las rendijas que forman la red es como un nuevo foco emisor de ondas, y entonces entre todas esas ondas se produce interferencia. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Que con cierto ángulo, el ángulo por el que la interferencia constructiva depende de la longitud de onda, por lo cual, si miramos a través de una red de difracción, vemos que variando el ángulo, vemos que la luz refractada o reflejada tiene un distinto color según el ángulo, y además, como esto sigue toda una relación matemática, la secuencia esta de colores se va repitiendo, de manera que nos va produciendo una serie de órdenes. Tenemos el orden 0, que es la luz sin descomponer, y luego un orden 1, 2, 3, que son a su vez cada vez más oscuros. Esto es la red de difracción. Tiene la ventaja de que, claro, tiene mucho más poder dispersor de la luz, y además
no es dependiente de las características del vidrio en cuanto a que pueda a lo mejor absorber ciertas longitudes de onda y ser menos eficiente. Hoy es en día el elemento fundamental para construir un espectrógrafo. Lo tenéis de reflexión o de transmisión, ¿no? Ya sea un bloque con las líneas talladas y aluminizado para que refleje la luz y al reflejarlo produzca el efecto de difracción, o bien este mismo efecto pero en una lámina de vidrio transparente. Y bueno, tenemos aquí una cosa a mitad de camino que bueno, es simplemente lo que se llama grisma, en inglés es la combinación de grating y prism, que bueno, es simplemente eso, la combinación de un prisma con una red de difracción. ¿Qué es lo que pasa? Que se está haciendo que la red de difracción cumpla su papel como elemento dispersor de la luz, pero haciendo que el prisma desvíe el rayo de luz resultante en un cierto ángulo, de manera que se conserve, digamos, lo que es el eje óptico. Con lo cual, eso es muy adecuado para el diseño de ciertos espectrógrafos, porque siempre una red de difracción, digamos, tiene un ángulo en el que funciona. Entonces eso te impone ya una especie de ángulos ya en el diseño que a veces son un poco borrosos. Y la manera de empezar a ver espectros es realmente sencilla, porque no tenemos más que coger un disco compacto de los que tenemos para oír música. Un disco compacto, ¿veis? Como ves ahí en la foto microscópica, es una superficie aluminizada en la que hay pequeñas hendiduras por la cual luego el láser, al leer, va leyendo los bits que convierte luego en música, ¿no? Entonces eso actúa como una red de difracción, de manera que, claro, es por eso que tiene esos reflejos coloreados, ¿no? Porque está descomponiendo la luz. Y es curioso, y eso es la primera vez que me fijé yo en que era capaz de descomponer espectros y en fijarme en que había luces bastante interesantes en las farolas de la calle, ¿no? Que lo diría, las farolas que siempre nos molestan en la observación del cielo, pues también nos pueden decir muchas cosas. Y yo me fijé de repente que el reflejo de la farola no era una banda continua de luz, sino que tenía irregularidades. Que es que, caramba, que tiene la luz de la farola de sodio, la de mercurio, tiene bandas de emisión. Es un espectro combina un espectro continuo débil con bandas de absorción luego, y tiene líneas de emisión, una cosa compleja. Entonces eso me hizo a mí interesarme bastante por el tema de los espectros, ver que era mucho más inmediato, ¿no? De lo que parecía. Y ahora ya vamos a la parte más interesante, que es que hoy en día los aficionados pueden tomar espectros, y pueden hacer espectros que tengan calidad científica. Claro que hace falta una serie de cosas. Como veis ahí, pues, hace falta un telescopio con una montura con seguimiento y mejor si es computerizado. Y sobre todo, siempre es más cómodo poder apuntar con el GoTo, mucho más rápido, ¿no? Pero sobre todo por el tema de que permite hacer autoguiado. El autoguiado va a ser fundamental si queremos hacer espectros ya con una cierta calidad. Por supuesto necesitamos una cámara de adquisición del espectro, que es una cámara de monocromo, como la que se usa para hacer imágenes del cielo profundo. Y luego necesitamos una cámara de guiado, porque digamos que los espectrógrafos astronómicos tienen lo que se llama un puerto de guiado, por lo que sale por una serie de espejos la imagen de lo que es la rendija, de manera que de esa manera se controla que la estrella que estamos analizando, descomponiendo, esté siempre puesta sobre la rendija todo el rato, para lo cual tenemos el sistema de autoguiado funcionando. Y por supuesto el espectrógrafo, ¿no? Aquí veis dos ejemplos, ¿no? Lo que es un ALPI 600 y un Spectra L200. Luego hay un elemento que no he nombrado específicamente, explícitamente, que sería un tubo de guiado que veis ahí en la foto del telescopio. Hay un tubo en paralelo
que puede servir para autoguiado, pero en este caso me sirve para tener una imagen de campo mucho más amplio y poder centrar el objeto que quiero analizar. Eso realmente es de una ayuda tremenda, es casi vital, porque el campo del puerto de guiado del espectrógrafo es muy estrecho, se trabaja a mucha resolución, entonces realmente estás solo viendo un cacho del cielo. Es vital. Entonces cuando nos ponemos ya a trabajar con el espectrógrafo, pues fíjate, tenemos ahí la imagen que me viene de la cámara de adquisición, que es la que toma el espectro, ¿ves? Esa banda que veis ahí. Tengo la imagen de la cámara de campo amplio, del telescopio en paralelo. Tengo la cámara... Eso de ahí es la imagen del puerto de guiado, ¿ves? Que me va mostrando la rendija y la estrella que estoy analizando que está sobre la rendija. Y luego a su vez, bueno, ahí tengo también lo que es el interface del Selectec, que bueno, que es un sistema, una caja de relés para controlar lo que son las luces de calibración, para activar o desactivar lo que son la luz de calibración de neón y la luz de tungsteno para crear flats. Y bueno, el quid de la cuestión es pasar de lo que es la imagen propiamente dicha del espectro, que bueno, dependiendo de la estrella que sea, puede ser compleja o más fácil de obtener. ¿Cómo funcionaba esto? Sí, parece que le cuesta. Ah, no pasa nada. No va a ser tampoco muy necesario el puntero. Pues bien, digamos que claro, la misión no consiste simplemente en sacar la imagen del espectro, lo que es esa banda de luz que le estamos viendo en blanco y negro porque hemos usado una cámara monocromática. Pues eso que veis ahí alargada es la banda de luz. Tenemos que pasar de eso a lo que es un espectro final, que es una función de intensidad en función de la longitud de onda. Para lo cual tenemos que pasar por un procesado y una reducción del espectro en bruto. El proceso es una cosa como esta. La imagen espectral, digamos que se trata como cualquier imagen que tomamos con la cámara CCD. Tenemos un flat, un dark, un offset y un bias para hacer el preprocesado. Pero luego ya nos metemos en el software por el cual reducimos el espectro. Entonces, hacemos una primera lectura. Es un poco como cuando en algún programa, no sé si el Photoshop lo permitirá, haces una lectura, digamos, de la intensidad en una línea, digamos, en una sección de la imagen. Pues es algo parecido. El programa lo que hace es leer justo a la intensidad en esa banda de luz, el espectro, y saca un perfil en bruto. Ese perfil en bruto hay que transformarlo. Lo primero lo que tenemos que averiguar es qué posición de la fila de la imagen corresponde a una longitud de onda determinada, es decir, tenemos que calibrar en longitud de onda. Para lo cual hemos tomado previamente un espectro hecho de la luz de una lámpara de neón argón, por ejemplo, que nos da toda una serie de líneas de emisión de una longitud de onda fija, que son un poco la regla para establecer la escala de longitudes de onda. Y luego, algo muy importante, hemos sacado previamente un espectro de una estrella de tipo A. ¿Por qué es de tipo A? Porque tienen un espectro bastante continuo, bastante limpio, y además tienen unas bandas de absorción del hidrógeno muy marcadas, que por una parte permiten muy bien evaluar lo que es la respuesta instrumental del telescopio y el espectrógrafo, y a la vez
Esas bandas de hidrógeno también tienen una longitud de onda fija y permiten también, en caso de que no tengamos una lámpara de neón, poder hacer la calibración en longitud de onda. Con lo cual, con el perfil de la estrella de tipo A, calculamos lo que es la respuesta instrumental, y esa respuesta instrumental la aplicamos al perfil calibrado en longitud de onda, con lo cual ya con unas correcciones adicionales obtenemos un espectro final, que es lo que veis ahí abajo. Bueno, y vamos a hablar un poco de los instrumentos que hay para hacer espectros con un equipamiento de aficionado, con telescopios pequeños. Tenemos, por ejemplo, un aparato bastante bueno para empezar, el ALPI 600, lo fabrica la casa francesa Celiac Instruments. Está basado en un Grisma, del que os he hablado antes. Además, precisamente veis que todo el instrumento va recto, desde la conexión al puerto ocular va todo recto, porque precisamente el Grisma ha corregido lo que es el ángulo de lo que es la torcedura del rayo de luz resultante de la red de difracción. Eso lo corrige el prisma, entonces, de manera que va todo en el mismo eje óptico. Eso va bastante bien, digamos, en cuanto al diseño. Lo que veis ahí, en la foto acoplada al telescopio está el módulo básico, el módulo de guiado y el módulo de calibración, que es el que tiene las luces de neón y las luces para flats. Luego en la foto más grande veis ahí el módulo básico, que contiene lo que es la lente colimadora, el Grisma y luego la lente objetivo para formar la imagen en la cámara CCD. Y luego el módulo de guiado, que es lo que tiene un sistema tiene una rendija, un espejo rendija y luego un sistema de 2 espejos que mandan una imagen fuera para la cámara de guiado. De manera que nosotros desde la cámara de guiado podemos ver perfectamente la rendija y podemos ver si está la estrella que queremos analizar sobre la rendija o no está. Y una de las cosas que se puede hacer con un ALPI, por ejemplo, es, ya que con una cámara típica tipo una ATIC 314, con el tamaño del chip que tiene, es capaz de sacar prácticamente todo el espectro óptico, más o menos desde 4000 hasta 7000 angstrom, de manera que consigues todo un espectro, digamos, el rango óptico de una estrella, de manera que, por ejemplo, puedes apuntar estrellas comunes y hacer tu propia las espectral y ver las diferencias en el espectro de las estrellas. Y es algo muy curioso, porque lo que son las imágenes, lo que son estrellas que ves en la imagen del cielo, que te parecen casi todas iguales, a veces alguna destaca más por tener un color más vivo. Sin embargo, son radicalmente distintas entre ellas cuando ya las descompones la luz y obtienes el espectro. Y entonces ya, ¿ves? Aquí ya podemos clasificar los espectros obtenidos en función del tipo espectral. Y aquí hay una pequeña muestra, ¿no? Desde el B93, que es una gigante, que es B9, casi ya es del tipo A, pesa una 7, una F, una F8, una G8, una K3, hasta la más fría, que es una de tipo M. Y vemos una cosa de la que ya advirtieron en el equipo del observatorio de Harvard ya a principios del siglo XX, ¿no? que la secuencia tiene lógica porque está expresando lo que es una secuencia de mayor temperatura a menos. ¿Qué es lo que nos muestran estos espectros? Lo que estamos viendo son el espectro continuo, digamos, de la fotosfera, que se asemeja a lo que se llama un cuerpo negro, entonces que tiene una distribución en función con un pico en función de la temperatura. Y luego ya lo que vemos en los tipos espectrales más tempranos son bandas de absorción fundamentalmente de helio y de hidrógeno, bandas muy profundas, pero que son ya de la atmósfera estelar, pero que son ya no de la propia fotosfera, sino de gas circundante que está a baja presión y produce
estas absorciones. Además es toda la serie famosa de Balmer, ¿no? Desde el H alfa en el rojo, el beta en el azul y luego ya gamma, delta, epsilon. Luego ya cuando vamos avanzando en los tipos espectrales vamos encontrando ya más líneas. ¿Qué es lo que sucede? Que es que las estrellas son más frías y entonces en las atmósferas estelares se va permitiendo que se formen nuevas transiciones de energía distintas. Entonces se van manifestando otras transiciones del hidrógeno y del helio, se van viendo elementos nuevos y luego el espectro se va haciendo más complejo a medida que la estrella es más fría, hasta que ya llegamos a las de tipo M y nos encontramos ya con un espectro muy complejo en que apenas ya se nota se nota el espectro continuo y nos encontramos toda una serie de conjuntos de líneas de absorción y sobre todo ya de bandas de absorción moleculares extraordinariamente complejas. De manera que vemos que las estrellas, según el tipo, pues, difieren enormemente entre sí. Veis esta misma secuencia un poco en lo que son las imágenes del espectro superpuestas entre sí. ¿Veis? Lo mismo que la secuencia o BAFGKM es decreciente en temperatura y con mayor abundancia de líneas de absorción. Como particularidad, como ejemplar de las de tipo B he puesto una estrella que es DE, que ya es un tipo peculiar que presenta líneas de emisión, es algo anormal y responde a un fenómeno del que voy a hablar ahora dentro de unos momentos. Y nos vamos a meter ya en el dominio de las estrellas variables, que son extraordinariamente interesantes cuando vemos sus espectros. Y es curioso porque cuando empezamos a sacar espectros de estrellas variables vemos que no tienen casi nada que ver con los espectros de estrellas, de las estrellas que digamos que llamamos comunes, ¿no? Vemos sobre todo que a lo mejor se superponen a lo que son espectros de tipos usuales, se superponen líneas de emisión muy intensas, por ejemplo. Y vemos aquí, por ejemplo, eso, varios tipos, estrellas simbióticas, estrellas B de emisión o gigantes azules o naranjas. Y por ejemplo, realmente las novas, las explosiones de nova, no se caracterizaron hasta que se pudieron obtener espectros. De manera que podemos ya establecer unas categorías, unas fases de la explosión de una nova, que además coinciden justamente espectralmente y lo que son las fases de la curva de luz. Entonces, por ejemplo, en el mismo momento de la explosión, vemos ahí lo que es la fase de bola de fuego o pseudofotosfera, que es la primera, la fase más temprana de la explosión, que es tan caliente y densa que asemeja un poco a lo que es la fotosfera de una estrella y presenta, como veis ahí, un espectro continuo. Con la única particularidad, lo único que le distingue a lo mejor es la presencia de una intensa, muy intensa línea de emisión H alfa. Esa línea H alfa, ¿qué es lo que sucede ahí? Que alrededor de toda esa bola de fuego, digamos, hay capas de gas circundante que digamos, están produciendo, que están siendo ionizadas por la radiación de la propia explosión, de manera que emiten, pero ya de una manera discreta, porque se trata de un gas a baja presión. Entonces, por eso tenemos la línea H alfa tan marcada de emisión. A medida que va transcurriendo la explosión, ¿qué es lo que pasa? Que seguimos teniendo un continuo, pero cada vez más debilitado, y en el que van apareciendo líneas nuevas de emisión. Y siempre el panorama está dominado por lo que es la línea H alfa. Y luego ya, cuando la explosión prácticamente se ha terminado ya de disipar, tenemos ya lo que se llama la fase nebular, en que ya no existe el continuo, y lo que tenemos es un espectro
muy semejante a una nebulosa difusa. Es un espectro puro de emisión, con líneas de hidrógeno, sobre todo con líneas... Cuando se determina que empieza la fase nebular es cuando aparece la línea O3, la línea prohibida del hidrógeno, del oxígeno, la línea O3. Ahí es cuando se dan las condiciones en que ya lo único que queda es una especie de nebulosa ya de la explosión de la nova. Y estamos en la fase nebular. Como vemos, el espectro realmente es lo que, aparte de lo que es la curva de luz, es lo que caracteriza básicamente a la explosión de una nova. Tenemos aquí luego las estrellas simbióticas. Las estrellas simbióticas son otro tipo de estrella variable eruptiva, que es un poco una cosa a medio camino entre las cataclísmicas, las novas, son un poco de todo. ¿Qué es lo que pasa? Son un sistema binario formado por una estrella caliente y una gigante roja, que giran una alrededor de la otra en un sistema binario con un periodo muy largo. Los sistemas binarios es algo que tienen en común con las novas, con las variables cataclísmicas, todas se producen en sistemas binarios. Sistemas binarios en los que hay intercambio de masa, que es lo que tiene que ver en lo que es la actividad de lo que son fulguraciones, en fin, lo que es variabilidad de la luz. Entonces, cuando miramos una estrella simbiótica, como por ejemplo la T Coronae Borealis, que es lo que vemos un espectro dominado fundamentalmente por la gigante roja. Lo que vemos ahí es un espectro de una estrella tipo M. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene peculiar? Que quizá luego, en ese caso no se ve bien, pero se ve una superposición de lo que es un espectro de una estrella cálida y una estrella muy fría, que aquí en este caso predomina la gigante roja. Luego, por supuesto, ¿qué es lo que vemos también? Vemos una línea de emisión H-alfa muy acusada. Tenemos también una envoltura de gas a baja presión que está siendo ionizado. Entonces, esos indicios nos apuntan, digamos, un panorama parecido al que veis en la ilustración. Un sistema con una estrella caliente y una gigante roja, en el que hay transferencia de masa. Hay masa de la gigante roja, gas que agresiona en torno a la estrella compañera, y entonces ahí hay un fenómeno de fulguraciones. Incluso como hay acumulación de gas, se pueden dar explosiones de nova, cuando hay una fusión nuclear de todo el gas que se ha ido acumulando con el tiempo. Es un poco una versión como menos potente de las novas clásicas, pero sin embargo tiene la ventaja, aunque sea menos potente, es que se repite. Y entonces T Coronae Borealis es una de las novas recurrentes que se conocen. Y de hecho, quizá no estamos muy lejos de lo que es la próxima explosión, de manera que investigar ahora una estrella como T Coronae Borealis, tomar espectros de una manera constante, es muy importante, porque nos permitirá, cuando haya una explosión, ver cuáles son las condiciones anteriores. Así que el tema es realmente interesante. Podemos observar también estrellas masivas. ¿Qué es lo que pasa con las estrellas masivas? Si veis ahí, en este esquema, esa estrella grande es una estrella masiva y ese puntito de ahí, es el Sol. Así que fijaos la diferencia de tamaño. ¿Qué es lo que pasa con estas estrellas? Que tienen tanta materia que al final no pueden retener toda por la gravedad. Dejan escapar gas continuamente, de manera que alrededor de ella, lo que es la estrella en sí tiene un espectro continuo, correspondiente con una distribución de energía de acuerdo a su temperatura, y luego toda una serie de líneas de emisión. Una vez más, nos encontramos otra vez gas alrededor, gas a baja presión que se ioniza y produce estas líneas de emisión. El espectro de arriba, de la P Cygni, que es una de estas estrellas, está tomado con el LP600 a baja resolución. Entonces, básicamente lo que vemos es el continuo y las líneas de emisión. Pero si cuando se hace un espectro a mayor resolución, como es el que veis abajo, resulta que
hay una cosa muy curiosa, que justo delante de la línea de emisión hay una bajada de intensidad. Es como una línea de emisión, de absorción muy pegada a la línea de emisión. Eso es lo que se llama perfil P Cygni. ¿Qué significa eso? Que estamos viendo lo que es la misma luz, pero una está en reposo, que sería la luz, digamos, de lo que es la línea de emisión, que correspondería a las capas de gas que digamos que vemos que no se mueven respecto a nosotros, y luego tenemos ese mismo gas que está absorbiendo la luz de la estrella, pero que sin embargo se mueve, digamos, hacia nosotros en la línea visual, y eso produce por un desplazamiento Doppler que esté desplazado respecto de la línea de emisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vemos un perfil P Cygni? Que estamos viendo vientos estelares, estamos viendo gas ionizado en movimiento. Es una señal inequívoca. Con lo cual, daos cuenta, o sea, que al tomar un espectro con cierto detalle, cierta calidad, se pueden poner en evidencia fenómenos insospechados. Podemos llegar a hablar de lo que era una imagen espectral, estamos llegando a hablar de fenómenos físicos que están ocurriendo en la estrella. De ahí la potencia de lo que es el método de la espectroscopía para hacer astrofísica. Tenemos también estos objetos, las estrellas B de emisión, son ahora un objeto muy frecuente en lo que son las colaboraciones entre profesionales y aficionados. ¿Por qué? Porque hay muchas estrellas B que son accesibles a telescopios de aficionado y pueden ser bastante bien estudiadas con espectrógrafos en telescopios de aficionado. Una estrella B, que es una estrella caliente y masiva, que tiene una alta velocidad de rotación y por lo tanto está perdiendo gas por la zona ecuatorial, de manera que todo ese gas que escapa, como vemos una vez más también, ya es un gas a baja presión que se ioniza y forma líneas de emisión, que es lo que vemos en estos dos espectros, ¿no? De beta Lyrae y de gamma Cassiopeiae. ¿Ves? Que es un espectro continuo en el que se superponen líneas de emisión, justo donde deberían estar las típicas líneas de absorción del hidrógeno, en la H-alfa y H-beta. Este panorama, ¿ves? Lo que es curioso es que no es estático, o sea, varía continuamente, suelen variar, a veces desaparecen las líneas de absorción, las líneas de emisión, perdón, cambian de intensidad continuamente, es decir, es un panorama tremendamente dinámico que hay que estar siempre estudiando. Y entonces, hay los astrónomos que están estudiando este tipo de estrellas valoran mucho la rotación de los aficionados, porque están en condiciones de poder estudiar estos objetos y estudiarlos de una manera muy continua. Cada noche que se puede observar se pueden aportar más espectros y más información. ¿Qué pasa si vamos a un instrumento un poco más potente? A tratar de conseguir ya más resolución, ¿no? No lo he contado antes. Digamos, la resolución de los espectrógrafos la medimos con un número R, que es un poco la relación entre la longitud de onda que estudiamos y la mínima longitud de onda que llamamos a discernir, de manera que es un número que cuanto más alto es, más resolución estamos trabajando. Entonces, el ALPI 600 que hemos visto antes tiene una resolución en torno a 500-600, sería baja resolución. Y un aparato como este, un espectrógrafo de tipo litro, daría una resolución ya en torno a un R a partir de 1000, 2000. También depende de la óptica y de la red de difracción que lleve, que le equipe. Pero claro, bueno, en parámetros aficionados, cuando hablamos de 1000 ya hablamos de media resolución. Para los profesionales todo esto ya seguiría siendo baja resolución, porque ellos están acostumbrados a manejar equipos que alcanzan unos Rs de 10.000, 50.000, 100.000, pero eso ya son otros parámetros. Con esto ya, una cosa como esta, podemos ya hacer cosas bastante serias. El diseño litro, que es lo que tiene particular, es un poco la variación del espectrógrafo clásico
en el que por un sistema de espejos se consigue que la lente colimadora y la lente objetivo para formar la imagen en la cámara sea la misma, con lo cual digamos que se puede hacer un instrumento mucho más compacto. Entonces, hace como 20 años hubo una iniciativa para desarrollar un espectrógrafo tipo litro que fuese compacto, que se pudiese utilizar en los telescopios típicos de aficionado. Es un proyecto que se llamó LIDES, que se desarrolló fundamentalmente en Francia. Lo desarrolló prácticamente Christian Will, que es el gran pionero de la espectroscopia amateur. Y LIDES dio lugar, por ejemplo, al instrumento LIDES 3 que fabrica la casa francesa Ciliac, comercial. Tiene una variación que es, por ejemplo, este que estés viendo, el Spectra L200, que es el que yo tengo, un poco más económico, que está basado, digamos, en una variación que diseñó un australiano que se llama Ken Harrison, que es un tío que ha trabajado en el campo profesional diseñando instrumentos para telescopios. Pues bueno, he trabajado con él con una red de 600 líneas, con otra de 1200 líneas. He aprovechado, ya que es bastante eficiente, me gusta mucho a mí el módulo de calibrado del ALPI, se puede poner porque utiliza la misma rosca T2, pongo en la entrada del espectrógrafo y puedo también calibrar los espectros con esto. ¿Qué podemos estudiar ya cuando trabajamos ya a media resolución? Pues bueno, nos podemos meter en una cosa que parecía un coto exclusivo de los libros de texto de astronomía, las estrellas binarias espectroscópicas, que son estrellas que están tan pegadas entre sí, tan cercanas, que no podemos resolverlas ópticamente. Pero sin embargo, estudiando la variación de sus espectros, podemos deducir el movimiento de los componentes de la binaria. Pues, digamos, la podemos ver indirectamente. ¿Qué es lo que pasa? Las dos componentes se mueven en torno al centro de masas común del sistema. Cada una tiene una velocidad determinada respecto a nuestra línea visual, que se llama velocidad radial, que varía continuamente. Alcanza, como veis ahí en la gráfica, alcanza un valor máximo, un valor nulo y un valor mínimo, en función de cómo esté orientada la estrella en cada fase del movimiento respecto a la línea visual, a la dirección de observación. De esta manera, observando lo que parece una estrella, vemos que, o bien, hay varios casos. Hay casos en que una de las componentes es muchísimo más brillante que la otra y vemos solo lo que son las líneas espectrales de una de las componentes y vemos que con el tiempo se van desplazando. O vemos también un caso muy interesante, que las dos componentes son del mismo brillo y resulta que vemos un espectro en el que lo que son en un momento una única línea se desdobla, las vemos dobles y vemos que luego se vuelven a juntar. Entonces lo que estamos viendo es eso, son variaciones de la velocidad radial de las componentes del sistema. Entonces yo lo que he estado este año y el anterior he estado haciendo observaciones de MIZAR a una resolución a partir de 3000 y he comprobado, no he llegado, digamos, a hacer un procesado así ya de las observaciones tratando de obtener una curva de velocidad radial, sino que bueno, me limité un poco a observar lo que es el fenómeno de desdoblamiento de las líneas. Y entonces he observado algo como esto. ¿Veis aquí? En esas dos figuras aparece lo que son las secuencias de la imagen de la línea H-alfa, que es una línea bastante adecuada para estudiar este fenómeno porque es bastante, digamos, bastante prominente. Y vemos, ¿veis? Conforme pasan los días, resulta que lo que es una línea se convierte en dos, se desdobla. Y luego esto se ve mucho más claramente si vamos aquí probablemente al perfil espectral ya reducido. Vemos lo que es una sola línea se convierte en dos. Lo que estamos viendo es las dos componentes en un momento dado tienen
una velocidad radial nula respecto a nosotros, y luego de repente toman valores de velocidad radial distintos. De manera que estoy observando el movimiento, gracias al espectro, estoy viendo el movimiento de las componentes en su órbita, pudiendo discernir velocidades radiales de en torno de 50 km por segundo. Lo que viene en función de la resolución del instrumento. Es curioso que esto es como una versión de andar por casa de lo que es el método de detección de exoplanetas, que es exactamente el mismo, el método espectroscópico. Se trata de eso, de observar, en ese caso se está observando lo que son movimientos, lo que son oscilaciones de la masa en torno al centro de masas del sistema planetario, ya que no está en el mismo centro de la estrella, se ve el bamboleo de la estrella gracias a las variaciones en velocidad radial. ¿Qué es lo que pasa? Que se están empleando instrumentos que son del orden de 20.000 veces, 30.000 veces más precisos. Porque si yo estoy discerniendo velocidades radiales, variaciones de 50 km por segundo, ellos observan, ahora mismo, por ejemplo, en el caso con el HARPS que hay en la Silla en Chile, el planeta en Próxima Centauri B, el de Próxima Centauri, presenta variaciones radiales de velocidad radial de 1,4 metros por segundo. O sea, es de un orden de escala muchísimo más fino. Es impensable, ¿no?, esto con un equipamiento de aficionado. Luego, ¿qué pasa? Trabajando a más resolución, pues podemos ver los perfiles de la línea, de las líneas de emisión. ¿Y qué podemos observar? Podemos observar que las líneas en sí tienen un perfil complejo cuando las vemos a alta resolución. Nos da mucha información. Por ejemplo, en las estrellas simbióticas de las que hablábamos antes, pues vemos que tienen un perfil característico y que está en función de lo que son las características del disco de acreción que hay en torno a la estrella cálida del sistema binario, del sistema simbiótico. Y además es un perfil que cuando vamos observando, vamos sacando espectros a lo largo de la noche, va cambiando. Es tremendamente dinámico. Lo que estamos viendo son, digamos, cambios de partes de un mismo disco de acreción que van girando. Es lo que se va poniendo de manifiesto. Y luego también lo que os contaba antes, los perfiles P-Cygni, que precisamente lo que nos están hablando son de formación de vientos estelares, con lo cual, con las diferencias de longitud de onda entre lo que es la longitud de onda de la línea en reposo y luego la diferencia con la longitud de onda de la línea de emisión y de absorción, tenemos ahí, podemos calcular las velocidades de los vientos estelares. Fijaos todo lo que se puede hacer con un espectro. Y bueno, ya como complemento, simplemente un apunte que, bueno, no solo podemos analizar las estrellas, las nebulosas, las galaxias, si nos da la luminosidad del instrumento, podemos analizar también un factor que nos molesta tremendamente para hacer astronomía, que es la contaminación lumínica, todo el conjunto de luces de las farolas, de la iluminación de las ciudades, que se aprecia en el espectro, aparece como un fondo que se superpone al espectro del objeto que estudiamos. No es problema para hacer espectros, porque el software de reducción de espectros ya es capaz de reconocer el espectro de la contaminación lumínica y restarlo. Pero, a la vez que tomamos espectros de objetos, podemos a su vez hacer la misma medida, igual que sacamos un espectro final del espectro del objeto, podemos hacer lo mismo seleccionando lo que es el espectro únicamente de la contaminación lumínica. Con esto podemos sacar espectros de contaminación lumínica, que eso es útil para los investigadores que ahora mismo están estudiando la contaminación lumínica y lo que están un poco luchando para atajarla, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Astrofísica, hay un grupo dedicado a la contaminación lumínica que ahora mismo trabaja también, aparte de medidas fotométricas de la contaminación lumínica, también está recopilando espectros del fondo del cielo. Muchas más cosas son posibles, se pueden sacar muchas más cosas. Cuando yo saco espectros, o sea, os puedo hablar de ciertas cosas que yo deduzco que puedo saber de ahí, pero
un astrónomo profesional te puede sacar muchísimas más cosas. O sea, este es un campo en el que todavía estamos empezando a sacar frutos, está muy por desarrollar, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, esto espero haberlos podido dar una pequeña muestra y bueno, que os haya suscitado el interés. Y así que muchas gracias por escucharme. Si queréis preguntar algo, estáis a tiempo. ¿Como de cuántas estrellas has hecho ya espectros? Pues realmente he estado el primer